Amén. Hemos estado hablando en este tiempo sobre todo aquello que nos impide poder usar la autoridad que el Señor Jesucristo nos da. Ha sido un tiempo muy confrontante del Espíritu para entender muchas cosas que tienen que ver con la vida del Espíritu en una persona, para ver cómo debe obrar en el Espíritu de una persona. Vemos el testimonio de Jesús, ¿de acuerdo? El testimonio de Jesús. Jesús a la edad de 30 años empieza su ministerio. Y su ministerio comienza después de ser bautizado en agua y por el Espíritu Santo. Y allí comienza una obra poderosa que el Señor le encomendó. ¿Ven? Una obra poderosa que el Señor le encomendó. Y esa obra, como plan redentor de Dios para la humanidad, que es la obra cumbre de Dios, la obra cumbre de su amor, de su misericordia para con la humanidad. Vemos cómo el Señor Jesucristo fue empoderado y a Él le fue entregada autoridad, poder, dominio, honor, y Él empezó a ejercerlo tan pronto Él empezó su ministerio. Jesús tenía 30 años. No se conoce mucho, más bien muy poco, sobre ese tiempo de la vida de Jesús. Se conocen algunos aspectos centrales en su infancia, pero en su adolescencia y su juventud no se conoce mucho. Se sabe que tenía hermanos, se sabe que su papá era carpintero, ¿cierto? Y que también él ejercía la carpintería con su papá. Se dan algunos rasgos y se vislumbran algunos rasgos en la vida de Jesús, que algunos de sus hermanos no creían tanto en él y que muchos de ellos no fueron desde el principio seguidores de sus preceptos, de sus principios. Pero lo que sí vemos es un Jesús que después de la edad de 30 años, él comienza una obra ministerial poderosa. Pero ese poder de su obra ministerial era por la llenura del Espíritu Santo en él, la vida del Espíritu Santo en él. Y vemos cómo desde el mismo inicio de su proceso, después de ser bautizado y de recibir el Espíritu Santo, la palabra dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Lo llevó al desierto allí, y estando allí en el desierto, a él fue provocado, fue tentado por el diablo. Y vemos cómo el Señor Jesucristo logra, por la guía del Espíritu, vencer esa tentación, vencer esa provocación. Vemos cómo el Espíritu Santo lo lleva a él a una dimensión de que Jesucristo, al ser provocado, no hizo lo que muchos de nosotros hacemos en realidad en relación a lo que hemos aprendido en la palabra, ¿cierto? Allí el pasaje que el Señor nos muestra está tanto en el libro de Mateo como en el libro de Juan. Está toda la explicación, y quiero que lo leamos. Regálame la cita completa. Mateo capítulo 4. Vas a encontrar algo interesante que tiene que ver con esa acción del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y me sorprende una palabra, que todas las palabras en la Biblia tienen un significado, todas. Y ustedes saben que me gusta entender y estudiar las palabras. Pero la palabra dice allí
quiero que vaya a su Biblia, tanto electrónica como virtual, Mateo capítulo 4, verso 1, porque quiero que usted lo confirme allí. Discúlpeme que dice un amigo, cuando uno está estrenando, las cosas se le complican. La Biblia tiene unas letras muy delgaditas. Estoy estrenando libro, bueno, no estoy estrenando. Tengo una Biblia de letra grande que me regaló mi hijo. Entonces siempre las hojitas son bien delgaditas. ¿Ya encontraron el libro de Mateo? Queda ahí cerquita de Proverbios. Mateo capítulo 4, verso 1. Dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Coma. ¿Qué sigue? No. Dígame la palabra que sigue. No. Para. Bien, para. O sea, el Espíritu lleva a Jesús al desierto. ¿Para qué lo lleva? Ok, vamos con eso. El Espíritu lo lleva para ser probado. Para que Satanás, ¿qué? Lo provocara. Esa palabra me ha generado contradicción, por decirlo de esa manera. Porque muchas veces nosotros en la vida y en lo que hacemos, muchas veces tenemos muchas dudas de las cosas en relación a para qué pasan las cosas y por qué pasan las cosas. Y tenemos por ahí una frase, que eso suena por todo lado, que es muy espiritual, que dice, no pregunte por qué, pregunte para qué. ¿Cierto? Y eso suena como muy espiritual y muy elocuente. Pero la realidad es que ni preguntamos por qué ni para qué, sino que sencillamente nos quejamos de la situación en la cual vivimos. No es la enseñanza, esta es la introducción de la enseñanza. Porque lo que vamos a ver hoy es, vimos la semana pasada y el miércoles transformados de gloria en gloria. ¿Y por qué quiero hacer la reunión los miércoles virtual? Porque es que ustedes están perdiendo secuencia de lo que les estoy hablando. Y de pronto me quedaría más fácil que lo vieran virtual si es que no pueden venir. Entonces a mí me toca el domingo devolverme a tratar de meternos en la secuencia. Los que estuvieron el miércoles en el servicio virtual saben de qué les hablo. ¿De acuerdo? ¿Amén? Bien, entonces estamos viendo transformados de gloria en gloria y dijimos varias cosas. Dijimos la primera, que gloria era honor, alabanza, estimación, y la segunda definición era brillo y esplendor. Y dijimos que la primera gloria era el creer. Cuando el Señor nos lleva de gloria en gloria, nos lleva del creer al hacer o del creer al vivir. La primera gloria es la gloria del creer y la segunda gloria es la gloria del vivir. El Señor no dice, es que te voy a llevar de gloria en gloria, en gloria, en gloria, en gloria y 12 glorias. No, las glorias son dos, la gloria del creer y la gloria del vivir, como la gloria Kabod y la gloria Shekinah. ¿De acuerdo? La gloria Shekinah es la gloria del creer y la gloria Kabod es la gloria del vivir. ¿De acuerdo? La gloria Shekinah es el reflejo, es decir, el brillo y el esplendor de Dios en mi vida. Y la gloria Kabod, que tiene que ver con la estimación, la adoración y la alabanza, es el peso del bien y del favor de Dios. Eso lo hemos hablado muchísimas veces aquí. Pero no me voy a referir a eso. Ni tampoco me voy a referir ni a la primera gloria ni a la segunda gloria, porque fue lo que estuvimos estudiando. La primera gloria, que es el creer, y hemos dicho mucho acerca del creer. Aquí no estamos hablando del obedecer.
Estamos hablando del creer. El resultado de que te bautices o no tiene que ver con el creer. El resultado de la vida del Espíritu tiene que ver con el creer. El resultado de tu vida diaria tiene que ver con que has creído lo que la palabra dice. Y siempre les repito y les volvería a repetir y les seguiré diciendo, el infierno no está lleno de pecadores, sino de incrédulos. Porque la palabra dice que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿De acuerdo? Entonces el creer, nuestra fe, que viene por medio del Espíritu, porque una cosa es el creer mental y otra cosa es el creer por el Espíritu, que se llama fe. La fe es un espíritu. El creer nuestro es un proceso mental que se une con la fe y se genera lo que Dios quiere para nosotros. Yo puedo creer en mi vida natural. Y yo le pregunto a las personas, cuando voy a hacer la oración de fe a alguien, le pregunto, oye, ¿tú crees en lo que Jesucristo hizo en la cruz? ¿Que murió y se crucificó por sus pecados? Y dice, sí, yo creo. Vean, mental. Porque hasta ahí la vida del Espíritu no está en él. Pero cuando se fusiona con la fe, en el momento que la persona mentalmente dice, creo, el espíritu de fe se fusiona con él y viene a empezar a vivir la vida del Espíritu de Dios. Entonces, por eso esa primera gloria del creer está ligada al creer la palabra de Dios, al creer todos los principios de Dios para nosotros, al creer de verdad lo que Dios hizo en la cruz por medio de Jesucristo para nosotros y entenderlo y vivirlo, aceptarlo y obedecer. Ahora sí viene la obediencia, ¿de acuerdo? Pero primero debe haber un convencimiento en mi vida, y el creer no tiene que ver simplemente con una expresión verbal, yo creo. No solamente es el proceso inicial del creer, la confesión. La palabra dice que si confesares con tu boca y creyeres con ¿qué? Con tu espíritu, con tu corazón. Entonces date cuenta que el creer que dice el Señor tiene que ver con el creer que tú tienes, la forma de pensar, lo que entiendes y lo que quieres aceptar. Porque hay personas en el mundo, hay personas religiosas afuera, que no quieren creer en Jesucristo, pero dicen que creen en Dios. No, yo estoy bien así con mi religión, yo creo en una iglesia católica, yo creo en esto, yo creo en lo otro, y se quedan así en ese creer, pero no han creído en Jesucristo, no han creído en la gracia, no han creído en la verdad, no han creído en la vida eterna. Y muchas religiones afuera hay lo mismo, que son sectas paganas. Y tocan la puerta a decirle que el Señor Jesucristo le ama. ¿Acaso no vemos testimonios aquí en Semana Santa de todo lo que el mundo hace diciendo que cree en Jesucristo? No lo representan también. Y eso es creer. Ojo con el creer, porque es una gloria que proviene de Dios. Una cosa es decir que yo sé la Biblia y que leo la Biblia, y otra cosa es creer en lo que dice la palabra. No todo el que me diga Señor, Señor. ¿Se acuerda ese versículo? No todo el que me diga Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, el reino de los cielos está aquí, no es la salvación. Por eso no todo el que me diga Señor, Señor, podrá beneficiarse del reino, gozar las bondades del reino. No todo el que me diga Señor, Señor, ¿por qué? Porque ese Señor, Señor viene del creer de la mente de la persona, pero no viene del corazón. Y no entra en la enseñanza todavía. Mira lo difícil que es poder entender muchas cosas en el Evangelio de Jesucristo. Pero tenemos que avanzar. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y nos llene de eso.
Por eso es necesaria la meditación de la palabra, el estudio de la palabra. Por eso debe ser prioridad para nuestras vidas estudiar la palabra. Orar para que el Espíritu fortalezca nuestra vida. Esta mañana vamos a hablar de la estatura de la plenitud de Cristo. Venimos de gloria en gloria, conociendo qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero lo que Él te está pidiendo es que tú llegues a la estatura de la plenitud de Cristo, según lo que dice. Pero espérate. Ok, sí, está dando la explicación de los textos que estoy nombrando. Perfecto. Efesios capítulo 4, verso 11 al 15. Vamos a mirarlo. ¿Por qué dice el bosquejo inicial que apuntó como a muchas cosas? ¿Por qué? Porque es lo que hemos venido hablando, es lo que hemos venido declarando. Estamos diciendo por qué el cristiano no puede moverse en la autoridad de Jesucristo. Porque el cristiano no usa ese sexto espíritu que se llama poder. Recuerda que el candelero tiene 6 brazos. ¿Recuerdan? Un candelero con 6 brazos. Con 6 brazos. Si usted quiere saber más sobre el Espíritu Santo, yo creo que en la planeación que hay de enseñanzas a los jóvenes, creo que me toca por ahí en 15 días la enseñanza del Espíritu Santo, ¿cierto? Yo les voy a explicar a ellos, a los jóvenes, qué es el Espíritu Santo. Sábados, 4 de la tarde. Yo les estaré diciendo cuál. Sin embargo, les voy a dar un resumen rápido. De acuerdo al tabernáculo que el Señor le mostró a quién, que construyera. ¿De acuerdo a quién? El tabernáculo que construyera. ¿A quién se lo reveló? ¿Se lo reveló a Moisés o se lo reveló a Salomón? Salomón fue el templo. Muy bien, los niños. Salomón fue el templo. Y a Moisés le reveló el tabernáculo. ¿Cómo deberían de construirlo? Y había un lugar que se llamaba el lugar santo. Y allí había un lugar, el atrio, que es la entrada, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? Qué chévere poder de pronto mostrar esas figuras más adelante. Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Eso representa nuestro cuerpo. ¿Sí? Cuerpo, alma y espíritu. Y en el lugar santo, que es el alma, allí Dios colocó 3 símbolos. Y uno de ellos es el candelero de oro. Es un candelero que tiene 6 brazos. Los candeleros normalmente no tienen brazos. Es un candelero en donde se coloca una vela o hay una lamparilla. Pero el Señor le dijo que lo hiciera de 6 brazos. Y cuando usted estudia el candelero y lo tipifica simbólicamente en nuestra alma, el candelero es el Espíritu Santo que cumple la función de hacer que nuestra alma se someta al Espíritu. Y en el candelero hay un brazo, es el sexto, que se llama poder. Tú no puedes llegar al poder si no conoces, si no entiendes, si no aceptas el señorío de Dios, que es temor a Jehová, si no obras en sabiduría, en consejo, no llegas al poder. Por eso hoy la iglesia de Jesucristo no puede ejercer la autoridad, porque el Espíritu del poder, que es el Espíritu Santo de Dios, que está colocado en nosotros, está intimidado por el espíritu de temor. ¿Sí ve la antítesis? ¿Sí lo ve la antítesis que hay? Porque nuestra vida está llena de temor. Algo les enseñé en esos miércoles. Entonces, el Espíritu Santo en nuestra vida genera
la vida de Dios para nuestro caminar. La palabra dice que Él nos guía a toda verdad. Aún no hemos comenzado la enseñanza. Cuando Dios puso su espíritu sobre Jesús, puso todos los 6 espíritus, que son 7 en realidad, son 6 espíritus que ministran al alma y un espíritu que es el fruto del espíritu del Señor que ministra desde el espíritu. Por eso el fruto del espíritu es amor, paz, paciencia. Ese es el candelero. Ese es el candelero. El fruto del espíritu es el candelero, el central. Ahí está el amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, que ese es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, Dios diseñó 6 cosas, 6, número del hombre, 6 cosas que el Espíritu Santo debía hacer con los hombres. Y era darles el conocimiento de Dios, darles el entendimiento y la revelación de la palabra, darles el temor para que cumpliesen esa palabra. Temor significa allí como el respeto frente a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, seamos y digamos. Y cuando eso se cumple en nosotros, cuando nosotros vivimos bajo el temor de Dios, no el miedo, sino temor, es decir, pasión por su presencia, cumplimiento, entendimiento, creer la palabra, va a venir la sabiduría para que podamos poner por obra toda esa palabra. Luego viene el consejo y finalmente podemos orar en poder para hacer todas las cosas. Eso es un estudio muy largo, es muy largo. Pero en esta mañana, entender que lo que Cristo y el Espíritu Santo hizo en Jesucristo, su llenura, la palabra dice en el libro de Efesios capítulo 4, verso del 11 en adelante, dice, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Escuchen, perfeccionar a los santos. Diga, perfeccionarme a mí. Él constituyó a unos, ¿qué? Profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, ¿a fin de qué? Perfeccionarme a mí. Perfeccionarme a mí. ¿De acuerdo? Ese es el ministerio quinto. Ese ministerio se hace para perfeccionar a los santos, y los santos somos nosotros. ¿Por qué somos santos? Porque tenemos la naturaleza del santo, no porque nos hayamos portado bien para merecer ser santos, sino porque tenemos la naturaleza del santo. Y eso es por gracia de Jesucristo, es decir, como un regalo que Él da y nos lo da a nosotros. Amén. Entonces, dice que para la obra, para perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Hablábamos, ¿cuál es la obra del ministerio? ¿Se acuerdan que hace un tiempito hablamos sobre la obra del ministerio? No dejen olvidar eso, por favor. La obra del ministerio no es el pastor, no es el evangelista, no es el maestro. No, eso es un llamado que el Señor hace a cada persona. La obra del ministerio del reino de los cielos es ¿cuál? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros somos entrenados por esos ministerios para ir y predicar el evangelio, evangelista, para abrir iglesias, apóstol, para hablarle a las personas del mundo y a muchas de la iglesia de que dejen sus caminos, profeta, para enseñarle a la iglesia local, maestro, y para brindar amor, pastorear, curar la patita partida, los pastores. Claro que eso de curar la patita partida no se ve mucho, ¿no? ¿Sí? Hablábamos con mi esposa anoche y decíamos que el ministerio pastoral se convirtió más en enseñar que en curar la patita partida. En enseñar. Los pastores solo enseñamos.
Y muy pocos son los que cuidan la patita partida, de la ovejita, ¿cierto? Bueno, eso tiene un contexto profundo, ¿sí? Porque es que hablar de ovejas, eso tiene una connotación, ¿de acuerdo? Porque nosotros ya no somos ovejas, es una figura de una palabra pastor rebaño, de que somos las ovejas de su prado, ¿sí? Pero eso es un esquema figurativo, porque ya en el reino de los cielos, quienes trabajan en el reino de los cielos y viven en el reino de los cielos no son ovejas, son soldados, ¿de acuerdo? Entonces, hablar de eso es mejor decir para dar ánimo a la iglesia, para visitar a los enfermos, ¿cierto que sí? Para eso somos equipados. ¿Quiénes? Todos. No solamente los pastores, los líderes, no, todos. ¿De acuerdo? Entonces aquí viene algo más. Dice que para la edificación del cuerpo de Cristo, dice la palabra. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Quién es ojo? ¿Quién es cabeza? ¿Quién es nariz? ¿Quién es brazo? No lo sé, pero somos el cuerpo de Cristo. Y necesitamos ser edificados. ¿Con qué propósito necesitamos ser edificados? Para que lleguemos hasta que todos, no dicen hasta que solamente unos, de pronto los que vienen, o los que se conectan, o los que ayunan, no, los que oran, no, todos, el cuerpo de Cristo, todos nosotros, ¿qué pasa? Lleguemos, ¿saben qué es llegar? Terminar. O sea, si vamos en una carrera, lleguemos a la meta. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? ¿A qué? A la unidad de la fe. ¿Y qué más? Del conocimiento de Dios a un varón perfecto. ¿A la qué? ¿A la medida de qué? Es que no sé leer. Ayúdenme ustedes, que yo no sé leer. ¿A la medida de qué? De la estatura, de la plenitud, ¿de quién? De Cristo. Ok, entonces vamos a seguir en el siguiente paso. Aquí viene algo espectacular. Y es que por allá hay un profeta, hay un maestro, por allá hay un evangelista, por allá hay un apóstol, por allá, ¿sí? En la iglesia. Deben orar en ese ministerio. Deben orar por medio del Espíritu Santo del ministerio para que las cosas se hagan conforme a lo que Dios quiere para el crecimiento de la iglesia. ¿Amén? Entonces, la palabra estatura en griego significa una medida relacionada con altura. No es una medida de peso, sino una medida de tamaño, altura. El nivel de algo. Y lo que la palabra quiere para nosotros, para nuestra vida, con el propósito de que podamos usar la autoridad y el poder, es que tengamos la estatura de la plenitud de Cristo. Miren, hay muchos maestros de la palabra, hay grandes pastores, hay muy buenos apóstoles y evangelistas. Pero muchos de ellos no oramos, me incluyo, no oramos en el poder de Jesucristo. ¿Dónde están las sanidades en los templos? ¿Dónde están las sanidades en los templos? ¿Por qué? Porque en la estatura de la plenitud de Cristo, en el creer que tenemos de Él, nos falta de verdad, creer de que Él nos dio la autoridad. ¿Sí? No lo creo. O sea, ¿cómo lo creo? O sea, ¿cómo sé que no me voy a enfrentar a un demonio y no me va a dar un garrotazo? ¿Cómo sé que voy a hablar con un enfermo y se levantará?
El tema es de fe, el tema es de creer. Pero Satanás nos dice, pero esta semana ni siquiera ha orado y va a ir a orar por un enfermo para sanarlo. No, esta semana tantos problemas que ha tenido y voy a ir a tomar cena. Vivimos con conciencia de pecado, culpabilidad de nuestras obras de la carne. Se llama incredulidad. Es uno de los pecados hoy más latentes en que el cristiano, el pueblo cristiano debe trabajar en su vida. Se llama la incredulidad y la frialdad, la desidia. Porque por incredulidad no podemos usar, ¿sí? Vemos un perro amarrado y nos dicen, tranquilo, pase. De todas maneras está amarrado, pero no, él no es bravo. ¿De verdad? ¿Cierto que sí? ¿Cuántos no tenemos o no le tienen miedo a los perros? Bueno, yo no le tengo miedo, nunca me han mordido, no les tengo miedo. Los prefiero de lejos, muy lejos. Bueno, relativamente lejos. Pero les tenemos miedo a los perros. Y el principio es ¿por qué? Porque hacen daño, porque muerden, porque generan dolor. Y todo lo que nos puede causar una tribulación en nuestra vida les tenemos temor. Entonces, ¿cómo podemos movernos nosotros a la estatura de la plenitud de Cristo? Entonces vamos para allá. La palabra estatura y plenitud, aquí hay dos cosas. Para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, tenemos que estar a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Escuche, para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, es decir, que tenemos que, allí hay dos límites. Dos límites. Límite 1, la unidad de la fe. Límite 2, ¿cuál es? El conocimiento de Jesucristo. Hay aquí la estatura de la plenitud, es la unidad de la fe y el conocimiento de Cristo. Hasta que lleguemos en unidad, en la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. Hasta cuando eso pase, la palabra dice que seremos el varón perfecto. ¿Cierto que sí? A un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa todo esto? Significa que tenemos un camino de transformación, que es lo que hemos venido hablando, de la necesidad de transformar muchas cosas en nuestra vida para que podamos obrar en el Espíritu en muchas cosas como pueblo de Dios. Y es en todo nivel, iglesia. Es en todo nivel. Es en todo nivel que nosotros necesitamos seguir avanzando. Es en todo nivel ministerial, doctrinal, liderazgo, que necesitamos seguir creciendo. ¿Por qué la palabra está colocando estas dos cosas? ¿No sería mejor que hubiera dicho la estatura de la plenitud de Cristo es ministerial hasta cuando lleguen a ser pastores, maestros, profetas, evangelistas? No, porque aún nosotros, los ministeriales, los del ministerio quíntuple, aún nosotros no hemos llegado a la unidad de la fe ni al conocimiento completo de Dios. No, ¿cuántos entre nosotros como iglesia o a nivel pastoral o a nivel ministerial no predicamos diferentes evangelios? ¿O cuántas iglesias no condenan a la gente por sus pecados, por su comportamiento? Cuando el apóstol Pablo habla del verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Y cuántos no creen, no le dicen a la gente que la salvación debe portarse bien porque si no pierde la salvación? ¿Cuántas iglesias deben ser comportamentales? Es decir, la obra de Jesucristo
a la obra de Jesucristo le faltó un pedacito. Y es que él en la cruz dijera, todo está hecho, consumado es, pero necesito que se porte bien. Y a ti, ladrón en la cruz, que me estás pidiendo que esté conmigo en el paraíso porque me reconoces como tu Señor, pues de malas, no alcanzaste, porque no te vas a poder portar bien, no vas a poder demostrar de verdad que te arrepentiste. ¿No? ¿Seguro? No estamos enseñándole a la gente doctrinalmente que para tomar la cena tenemos que habernos portado bien, como si la cena fuera un requisito de santidad o de salvación. La cena es un requisito, es que ni siquiera es un requisito. La cena es decir que el Señor, venga, no olviden lo que yo hice, conmemórenlo, recuérdenlo en su espíritu para que los fortalezca. ¿Cada cuándo? Cada que quiera. Si quieren todos los días, amén. Si usted quiere hacer su cena todos los días en la casa y darle gracias al Señor porque usted está recordando, sería hasta muy bonito devocional, porque sería también comiendo, que es lo que más nos gusta. Pero lo hacemos en unidad de cuerpo, reconociendo la obra redentora de Cristo. Pero quiero referirme a por qué la iglesia muchas veces nosotros no podemos orar en la autoridad y por qué muchas veces los ministerios no pueden obrar en el poder de Jesucristo y por qué muchas veces usted como iglesia, como persona en su casa, en su propia vida, no puede usar el poder de Jesucristo y la autoridad cuando está en usted. ¿Usted sabía que usted no tiene ahí? Está en usted. ¿Sabe por qué? Primero, porque no hay unidad espiritual. La medida que debemos como cristianos tener en la llenura del Espíritu es que debemos de estar en continuo crecimiento espiritual. Es crecimiento espiritual para nuestra vida. Nosotros queremos crecer en muchas cosas, incluso en estatura. Uy, si el Señor me hubiera regalado un poquito más de estatura, pero bueno, como no me la regaló, entonces puedo usar zapatos de plataforma. Y le ponemos 7 centímetros allí a los tacones. Y claro, 7 centímetros más arriba. Así estemos propiciando un Juanito. Pero queremos tener 7 centímetros más. ¿Sí? Eso nunca estamos contentos ni con el color de los ojos, ni con el color de la piel, ni con la estatura, ni con nada. ¿Sí? O sea, la unidad del espíritu es, gracias Señor por lo que tú has hecho en mí. Bueno, pues no me puedo quejar, ¿sí? Tremenda pinta, galán, ¿sí? Bueno. La unidad del espíritu, Filipenses capítulo 1. La unidad del espíritu, un solo Dios, una sola fe, un solo Señor, ¿cierto que sí? La unidad del espíritu, la manera de vivir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, la manera del espíritu. Estamos en Filipenses capítulo 1, verso 27. La unidad del espíritu en la que caminamos conforme a lo que la palabra dice. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de la familia? Que debemos de vivir en paz, que debemos de vivir en armonía, que debemos de dejar tanta peleadera, ¿sí? Que debemos de dejar los celos, las contiendas, las iras, los enojos, las maledicencias. ¿Y qué hay en nuestras casas? Celos, iras, contiendas y maledicencias. Celos, iras, contiendas y maledicencias. Eso abunda en nuestra casa. ¿No se da cuenta que en las obras de la carne eso parece una regatila de esas paisas? Celos, iras, contiendas, enojos, celos, iras, contiendas, enojos. Eso lo dice uno de memoria. Eso es como un aprendizaje básico, como de la cartilla un poquito. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. ¿Siento que sí? Celos, iras, contiendas, enojos, maledicencias.
Pues es que eso es lo que opera en la casa todos los días. Queremos una unidad del espíritu y en nuestra casa no hay unidad del espíritu porque el uno tira por un lado y el otro tira por el otro. Porque esta es mi plata y esta es la suya. Y usted mira, ¿qué hace? Porque yo creo que el tema del evangelio es esto y yo el otro creo que es esto. Hay una unidad. Y por más que se pretenda vivir de esa manera, créanme que no vamos a llegar a la estatura de Cristo. Por más que hablemos de Cristo, por más que seamos pastores, o evangelistas, o profetas, o maestros, si en nuestra casa existen ese tipo de cosas, difícilmente en la unidad del Espíritu es que se crecen las cosas. ¿Qué deciden hacer las personas en los hogares? Andar en saber los segundos hasta donde se puede. Porque llega un momento, como dicen por ahí, y que se la levantan a uno, ¿cierto? Se le sacan la piedra de la presión por ahí. Y comienza el ciclo. Y la palabra dice: solamente que os comportéis como es dignos del Evangelio de Jesucristo, para que o sea que vaya a veros o que estén ausentes, oiga de vosotros que estáis firmes. ¿En qué? En un mismo espíritu. Pero créame, si siempre uno, deja a una persona uno enseñando aquí y tiene una forma diferente de enseñar, tiene una forma diferente de predicar. Pero si en la unidad del Espíritu está la iglesia, entonces la iglesia va a entender lo más sencilla o tan alta que sea la palabra, que es un solo Dios, un solo Señor y una sola fe. ¿Y a dónde llegamos con eso? A que la iglesia se divide en los que creen que todavía se operan milagros, y a los que creen que los milagros ya no son de esta dispensación, a los que creen que el Espíritu Santo puede sanar, y a los que creen que el Espíritu Santo, las sanidades no son de ese tipo, a los que creen que el poder de Dios puede hacer muchas obras en nosotros, y a los que creen que no son dignos de recibir eso de parte del Señor. Entonces estamos orando por los enfermos y dentro de la unidad del Espíritu en la congregación hay otros pensando: ¿será que sí se sana? Entonces el uno tira para arriba y el otro tira para abajo. Y créanme que es en la unidad del Espíritu donde las congregaciones crecen, es en la unidad del Espíritu donde el Señor se manifiesta, es en la unidad del Espíritu en donde tú y yo podemos crecer pese a las diferencias que se hubiera hecho a causa del agua. Pero ponemos un líder, ¿qué problema con ese líder si el otro no está de acuerdo? Oye, le hace la vida imposible y fuera de eso no vuelve, no asiste, o le llega tarde, o no quiere, o se sienta a escuchar la palabra y se sienta a hacer otra cosa, en lugar de estar atento a lo que el líder está diciendo. Está chateando en el celular, está mirando a ver, porque es que eso que está diciendo yo no sé, otra vez repitiendo lo mismo. Y en lugar de andar en una unidad, yo como líder me hubiera hecho mejor. Más que mirando al hombre, debemos de estar mirando a Cristo. O sea, por ahí llegó una vez que se envió un meme, ¿sí?, que decía eso. Si tú vienes aquí a ver a Cristo, o sea, usted ni siquiera se tiene que acordar cómo es yo vestido. Si usted viene a ver a Cristo, a usted no le debe importar si el del lado estaba durmiendo. Porque el que estaba durmiendo, pues no vino a ver a Cristo, vino a dormir a la iglesia. Y sencillo, déjelo dormir. Mira, yo no lo voy a despertar. Él está buscando su propia vida. Si usted vino aquí a dormir, porque aquí es donde puede dormir y siente paz para dormir, la gloria sea para el Señor. Porque el que duerme para el Señor duerme, y el que no duerme para el Señor no duerme. Y da gracias a Dios.
Si usted viene a la iglesia y no viene a escuchar la palabra, sino a chatear, pues chatee, porque ¿qué le puedo decir a usted? No le puedo faltar al respeto y decirle, bonito, hágame por favor ya, tenga juicio y coja respeto, que es que está mal. No, yo no le puedo decir eso, porque eso se lo dice el Espíritu Santo. Y pues nada, tranquilo. Sí, es más, le doy la clave del Wi-Fi que es de la iglesia. No hay lío, chatea. Porque el que chatea para el Señor chatea y el que no chatea, no chatea. ¿Qué le puedo decir? Si su interés y su entusiasmo es venir a chatear, pues venga a chatear, porque si estás en tu lugar, pues hágale. ¿Qué le puedo decir? Pero ¿dónde está la unidad? ¿Con qué deseo venimos a buscar del Señor? Es que la búsqueda del Señor aquí es para dar de lo que hemos recibido en casa, no para venir aquí. Bueno, aquí sí, claro. Yo digo lo siguiente, yo digo esto. La iglesia es como un restaurante en donde usted en su casa come el plato corriente y aquí en la iglesia, de verdad tenemos que darle plato fino. Porque entonces los maestros, los líderes, se supone que estamos más metidos con el Señor y estamos avanzando. ¿Dónde está esa palabra de crecimiento? Oraciones fervorosas de crecimiento. Lo decía el apóstol en un grupo que tenemos de oración los días sábados a las 5 de la mañana con todas las iglesias del país y de fuera del país. Se conectan todas. Decían, crezcan en la oración. Porque uno escucha unas oraciones que parecen de recién convertido y el hermano lleva 20 años. Uno escucha unas enseñanzas de la palabra, en verdad, en donde el fundamento no es Cristo, sino la vida de cada persona. En donde siempre se enfocan bajo un mismo parámetro. Entonces es de ahí, escuche, es de ahí donde a veces la iglesia dice, ay no, pues si no están, llegan y vienen en la esquina, y si no ven el carrito, dice, no está, yo sigo derecho. Porque es que no debe de ser así, primero, porque la revelación del Espíritu, cualquier persona que se pare aquí, escuche, antes tiene que preparar, antes tiene que tener vida del Espíritu, y antes tiene que dejarse usar por el Espíritu, porque el que habla es el Espíritu, no habla uno. Y es la verdad. O sea, que usted no sabe todo el problema que hay en pararse aquí y enseñar mal. Es el piedra de tropiezo para usted. Usted no sabe todo lo que yo, a lo que me voy a someter ante el trono blanco, cuando el Señor tome cuentas de mi vida, de las obras, el juicio del trono blanco, que es todo lo que hicimos después de habernos convertido. Porque ya no hay juicio de vida o muerte para nosotros, porque el juicio de vida o muerte ya se hizo en Cristo, pero sí todo lo que hiciste después de que te convertiste a Cristo. Y yo como maestro, yo digo, uy no, el Señor Jesucristo allá y el Padre, uy César, es que usted es estaba muy desfasado con lo que decía ahora. No, es que me das ganas de no mandarlo al cielo, ¿verdad? No, es que cómo descarrió, pues, cómo puso esas palabras en toda esa gente que estaba ahí diciendo cosas que no eran. O yo no me imagino, no sé a quién ocurre mucho con los falsos profetas. No, pero usted cómo le fue a decir esa palabra a esa persona. La persona no estaba así. ¿Usted dónde sacó esas palabras? ¿Es que usted cree que eso no va a pasar? Eso sí va a pasar. Así es que tenga cuidado. Pero es ahí donde nosotros nos preparamos. Por eso dice que nos preparamos ¿para qué? Para la obra del ministerio. Tanto para predicar como para orar, como para todo. Hay personas que no oran en público porque no saben orar. Pero porque, ¿cómo aprende uno a orar? Orando. ¿Cómo aprende una persona a leer? Leyendo, ¿sí o no? Usted sabe que una persona es buena lectora cuando lee bien. Y que tiene buena ortografía porque lee. Porque ahí aparecen las palabras y la memoria del cerebro va grabando la ortografía y la redacción. Y es más, me atrevo a decir que hasta la letra bonita. Porque yo no solamente soy bonito,
sino que también tiene una letra muy bonita. ¿Sí? ¿De verdad? O sea, es de verdad. Créanme, o sea, Dios me hizo, vea, pleno. Gloria a Dios, no es orgullo. No, es modestia, papá. Nosotros nos debemos de preparar. La unidad del Espíritu, escuchen, no es solamente entre la iglesia, entre la relación que tiene cada uno de ustedes. No es posible que los grupos de líderes, no es posible que alabanza, que danza, no se unan y que vivan el mismo espíritu del Señor, en mansedumbre, en amor. No es posible que no puedan crecer, porque no hay tolerancia, porque no hay el Evangelio. La unidad de la fe en el Evangelio, ¿está viendo? Sí, no. Pero la unidad del Espíritu no es solamente entre nosotros, sino también con otras iglesias que forman parte del cuerpo de Cristo. Por eso les he dicho, no las juzguen, las que son de sana doctrina y pertenecen al cuerpo, porque hay sectas, ¿cierto? Y a veces nosotros reconocemos a organizaciones y a iglesias y parece un cuerpo, parece un pulpo el cuerpo. Es una vaina rara. O sea, ese no debería estar ahí. O sea, así no es el cuerpo. Pero el cuerpo de Cristo es así. El cuerpo de Cristo es precioso, es hermoso. Iglesias dedicadas al evangelismo. Y las criticamos porque hacen campañas y predican y ganan almas. Y las criticamos porque, por Dios. ¿Quiénes las criticamos? Los sensei de la enseñanza de la boca. Ellos ganan almas y como cuerpo nosotros las adoctrinamos. Así funciona el cuerpo. Pero los que ganan almas nos critican a nosotros porque no salimos a evangelizar, porque no salimos a hacer campañas evangelísticas y todo. Y entre nosotros a veces nos criticamos porque no salimos. ¿Saben qué yo estoy haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo? Lo que he venido hablando en este tiempo es preparando gente para el ministerio. Somos una iglesia capacitadora. Somos una iglesia que enseña, somos una iglesia que ministra, somos una iglesia que de aquí ya han salido 2 pastores, 3 pastores. O sea, ¿eso no le parece a usted que cumplimos propósito? A mí sí. Pero pues no somos de hacer campañas. Pero dentro de la misma congregación nos quejamos porque no estamos haciendo campañas, porque no evangelizamos, pero porque no entienden la unidad del espíritu en el cuerpo. No todos somos evangelistas. A unos los constituyó, ¿qué? Apóstoles. Y a otros, a unos. Ven, no a todos. A unos. Entonces, ¿por qué no nos ubicamos? Si tú eres evangelista dentro de la congregación, dímelo. Y yo te hago una campaña dentro de la iglesia para que tú vengas y evangelices. O te doy credencial y aval para que vayas y hagas lo que tienes que hacer como evangelista. ¿Sí? Pero incluso entre nosotros nos criticamos. Ahora, el ministerio no es fácil y la unidad del Espíritu se hace por el Espíritu. Escuchen, la unidad del Espíritu se hace por el Espíritu. Porque muchas veces los ministerios no pueden fluir dentro de la iglesia por la falta de la unidad del Espíritu. Hay gente que no cree en la palabra profética y en la profecía. Hay gente que no cree. Pero ¿sabe por qué no cree? Porque es que las personas que el Señor ha logrado en ministración profética no le han enseñado a la iglesia qué es la ministración profética. Y ministración profética no es decirle al hermano que ella va a morir. La ministración profética de la palabra tiene muchos enfoques, pero hay un solo sentido. Hay un solo sentido. ¿Qué te edifica a ti que te digan que te vas a morir? Luego la palabra no dice que eso se constituyó ¿para qué? ¿Para qué?
para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso una palabra profética que no es edificante no es palabra profética que viene de Jesucristo. Porque para eso se diseñaron los ministerios, para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso a veces toca parar muchas cosas. Porque aquí no me vengas a decir lo que yo ya sé. Ven, dime lo que el Señor quiere que yo haga en mi vida. Pero si está en la palabra, ya no es profético. Porque aquí lo que está es la palabra de Dios. No me vengas a decir lo que ya dice la palabra. Ven y me dices algún mensaje de Dios revelador en mi vida que me vaya a transformar y que también vaya a hacer que mi vida se abra en ese camino que tiene que abrirse. Pero si está en la palabra, ya no es profético. Porque la palabra por sí sola es profética. Lo mismo pasa con todos los ministerios. El ministerio del pastor es lo mismo. Entonces, en la unidad del cuerpo de Cristo debemos entender cómo opera y para qué opera. Pero el ministerio, pero la palabra de Dios es perfecta. Y en la unidad, nosotros como unidad, como el cuerpo de Cristo, tenemos que operar en esa unidad. ¿De acuerdo? A fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. Nos perfeccionamos entre nosotros. Eso se llama unidad del Espíritu. Pero hay mucha división en la iglesia. Mucha división conceptual. Y yo quiero imponer lo que yo digo. Y si hay una palabra a tu vida que quiere corregir esa forma de pensar, lo primero es, ¿y quién es esa persona para venirme a decir a mí esto? Porque no permitimos en la unidad del Espíritu. Ahora, también la religiosidad ha hecho que la iglesia se divida. Porque hay hermanos que se creen los más espirituales del planeta, pero dentro de la iglesia. Porque en la casa, se los sigue escondiendo, se los dice, ¿no sé por qué? Todo el tiempo estamos mirando al otro, pero no estamos mirando a nosotros. Mira, no hay una persona, con todo el respeto y el amor de Dios que asiste, pero no hay una persona más contaminada del mundo que una que murmura y que juzga. No existe dentro de la iglesia una persona tal vez más pecadora bajo ese juicio que una que murmura y que a toda hora vive señalando y creyéndose mejor que los demás. Es que el evangelio no es por edad. No. El evangelio es por revelación. Porque podemos tener 40 años en el evangelio, pero si la revelación de Jesucristo no ha llegado a nuestras vidas, ¿de qué vamos a hablar? Tú hablas de lo que se te ha sido revelado. Tú no hablas de lo que no se te ha sido revelado. Ahí está la profundidad de lo que Dios quiere para nosotros. ¿De qué hablas? ¿De qué enseñas? ¿Saben por qué una persona no puede evangelizar? ¿Y saben por qué una persona no puede salvar a otra y hacer la oración de fe? Porque no se le ha revelado. Porque donde se le revelara, a todo el que fuera pasando le hacía hacer la oración de fe, sin temor. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es que se dice? ¿Cómo es que se ora para hacer salvo a una persona? La estrategia más grande y la palabra más poderosa es la de reconciliación del hombre con Dios, y tú ni siquiera, o yo ni siquiera, o la gente o el cristiano ni siquiera sabe cómo hacer una oración de fe. ¿Y la unidad del Espíritu dónde quedó? Pero somos muy espirituales. La unidad del Espíritu está en que tú tengas la revelación de todo lo que el Señor te dice que tienes que hacer, porque es la única forma que puedas hablar claramente de esa palabra. Tú vas a ir a hablar con una persona que tiene problemas de alcoholismo
El Señor tiene que revelarte esa palabra a ti para que tú le puedas hablar a esa persona. Si tú quieres enseñarle a una persona lo que es el divorcio, la separación y todos los problemas de hogar, el Señor tiene que haberte revelado eso. Y es más, tú has tenido a veces que pasar por esas tribulaciones porque el Espíritu te llevó a ese desierto para que fueras probado, porque de ahí te sacará a cumplir el propósito. Eso no es gratis. La ira de Jesucristo al desierto porque el Espíritu lo llevó. Dice que lo llevó para que allí fuera probado. Tú y yo necesitamos vida del Espíritu, unidad del Espíritu. La unidad que tienes con Él, meditando la palabra, recibiendo la revelación de la palabra, compartiendo la palabra, viviendo la palabra, ese se llama unidad del Espíritu. No interpretando lo que tú quieres interpretar. Mire, métete en internet, en serio. Ahí vas a encontrar de todo. De todo. Y comentarios de contradicciones, cosas de todo. O sea, lo peor que uno puede ser, lo peor que uno puede hacer a veces para estudiar la palabra en meterse en internet. Es lo peor que uno puede hacer. Imagínate que una vez estaba buscando unas palabras en el diccionario hebreo, pero pues tengo que entrar a la red, a la web, para bajar el diccionario. Y cuando le doy palabras traducidas en el hebreo, y aparecen también personas que ya están trabajando en lo mismo. Y entré yo a una página y vi que una persona había escrito un texto, y el texto era muy espiritual, un texto profundo. Yo dije, wow, qué revelación, Dios mío. Seguí leyendo, cuando abajo ya algo no me convenció. Cuando hablo bien y entro al link completo, pues es una secta. Comienzan con el encabezado de Jesucristo y terminan con el del diablo. Y ahí es donde está la unidad de la iglesia para la unidad del Espíritu, para terminar, la segunda, que se llama el conocimiento de Jesucristo. ¿Se acuerdan que hablamos de las dos cosas, los dos límites que decía la palabra? Escuchen nuevamente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Estábamos hablando de la unidad de la fe, ahora del conocimiento del Hijo de Dios. Esa página que yo un día abrí para encontrar un significado, que me botó a mí unos textos, una escritura de alguien, que finalmente cuando empiezo a mirar allá abajo, me empieza a hablar de un tal señor yo no sé quién, y ese señor yo no sé quién, pues es el gran líder de una secta. Y digo, wow, pero esto es igual, porque cuando no tenemos la revelación del Espíritu, todo se nos parece, todo se nos parece, todo nos sirve, todo nos gusta, pero la revelación del Espíritu no. Es lo que hemos venido hablando y lo hago, y lo publico y lo digo abiertamente, porque esa enseñanza llega a YouTube y llega por YouTube. ¿Qué pasa con la ideología de género? Tenemos que hablar suave porque el mundo se pone bravo. Tenemos que tener cuidado porque nosotros no somos homofóbicos, no, nosotros amamos a toda la humanidad, pero nosotros no compartimos las actividades que hacen ciertos seres humanos aberrantes, porque son aberraciones. La palabra lo dice en el libro de Romanos capítulo 1, verso 14, 15 o 17. Ahí está, si usted lo quiere leer. No podemos hacer asentimiento mental con lo que el mundo, Satanás está destruyendo la humanidad, las familias y la raza humana. Pero pues si tú quieres, tranquilo, en la unidad del Espíritu, usted sabrá lo que hace. Pero debemos tener conocimiento de Dios. Entonces,
¿Qué significa el conocimiento de Dios? Entonces, ¿qué significa que nosotros debemos llegar a la unidad de la fe y al conocimiento de Dios? A la unidad de la fe y del conocimiento. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños. Entonces, termino allí. El conocimiento de Dios lo recibimos por medio del Espíritu. Si tenemos unidad del Espíritu con la palabra, con lo que Dios dice, con la comunión, en oración, en la meditación de la palabra, vamos a poder tener la unidad del Espíritu. Saber qué es la unidad del Espíritu, saber qué es estar unido al Espíritu de Dios conforme a la palabra en una revelación correcta. Pastor, ¿y cómo sé que la revelación correcta? Bueno, ese es su problema. Porque eso es un problema de comunión y de intimidad con el Señor. Porque el Señor sí te dice, ojo, porque ahí está mal. Cuando yo estaba leyendo la página, el Espíritu me dijo, bájela un poquito más. Y tan pronto la bajé, encontré la realidad del contenido de la página. Venía el engaño, ¿cierto? Porque Satanás es engañador. Venía todo hablándome de Jesucristo y empalmando todo hasta cuando llegó al gran líder de la secta. Y entonces cuando tú unes esto y lo otro, yo le dije, Señor, déjame hacer esto, déjame unir eso que él está diciendo con lo otro, y queda perfecto el engaño. Yo quedé parado así diciendo, reprendo mi mente en el nombre de Jesús, porque automáticamente entra un espíritu de engaño entre lo que está diciendo arriba con lo que está diciendo abajo. Yo empecé a entender que era lo mismo. Y no es lo mismo. Por estudio de sectas, no es lo mismo, son sectas. Entonces no las confundan. Son sectas, no las confundan. El conocimiento de Dios es la estatura de la plenitud de Cristo, el conocimiento de Él, quién es Él. Todos son los mismos. Los que se la pasan tocando las puertas, o los que tienen por allá una finca, y los que tienen por allá no sé de dónde, todos son los mismos, todos son solo Dios. No, ese solo Dios, esa sola fe, ese solo bautismo, se está refiriendo a la unidad del Espíritu conforme a lo que Dios es y dice en su palabra. Por eso, con mi hija sabe. Si no es Reina Valera 1960 o 1901, no. No, porque aún ella fue escrita y tiene algunos pasajes que hay que saberlos entender, porque el escriba, ahí se chifloteó. O sea, ahí no era, entonces me toca ir a lo que el escriba quiso decir. Y el escriba, cuando voy al hebreo, el hebreo sí me dice lo que el escriba quiso decir, pero que la interpretación en latín dice otra cosa. Es así. Debo meditar la palabra, debo entender la palabra, debo ir a la palabra para poder conocer quién es Jesucristo. Por eso se presentan tantos Jesucristos. Unos con S, otros con M. Pero finalmente, ninguno de los de la S ni los de la M son Jesucristo. Jesucristo es Jesucristo, Jesucristo es el Señor. Por eso, dice, continúa diciendo la palabra allí. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ven los niños que pasaron aquí? Niños, pequeñitos. No diga así, porque es que cuando no lo ponen aquí, no lo miden aquí, no lo miden así, lo miden así. Son pequeñitos. En mi época decían, no, es que sí se miden los animales. No, sí, los niños son pequeñitos, luego vamos creciendo, y luego, sí, así nos vamos grandes, ¿sí? Bueno, yo soy un poquito grande, pero grandes, que son más grandes, ¿sí? Pero la estatura de la plenitud de Cristo implica qué tan grande eres en el conocimiento de Jesucristo. En el conocimiento de Jesucristo. Para que no seas un niño, ¿en qué? En la madurez. La estatura de la plenitud de Cristo se refiere a la madurez que tú tienes que tener para vivir en la unidad del Espíritu y conocimiento de Dios. Mira, criticamos a todo el mundo, murmuramos de todo el mundo. Eso solamente, es que ni los niños hacen eso, ¿sabes? Mira que un niño ve a otro y está chorreado.
No son egoístas, pero en muchas cosas tú puedes coger a un niño y decirle y llevarlo. ¿Por qué Satanás inventó el libre desarrollo de la personalidad? ¿Saben por qué se lo inventó? Porque ya nosotros como papá no podemos guiar, ni instruir, ni corregir a nuestros hijos. Vaya a llevarte un juececito y verá lo que le dicen de uno. Allá lo tienen. Y bueno, ok, vamos a aceptar lo legal. Vamos a aceptar lo que la legislación dice en torno al crecimiento de nuestros hijos. ¿Por qué? Sí, tienes razón, vamos a instruirlo con la palabra, porque ya hay la vara, que es la palabra. Vamos a instruirlo con la palabra, pero no puedes instruir con la palabra. ¿Tienes tú el conocimiento para instruir a tus hijos de la palabra? O a veces saben más nuestros hijos que nosotros de la palabra. ¿Y quién termina siendo instruido? Usted, porque es que la estatura de la plenitud de Cristo no tiene que ver con edad, tiene que ver con plenitud. Y no les voy a poder explicar plenitud, porque la plenitud es estar lleno de lo que el Señor dice para nosotros. ¿Y qué es lo que el Señor dice para nosotros? Que vivamos en amor para que haya unidad. En amor no le perdonamos todo a todo el mundo, ¿cierto? ¿Cierto que cuando amamos a nuestra esposa le perdonamos todo? Eso se llama en amor, como Cristo lo hizo con nosotros. Porque ese es el evangelio que tenemos que vivir. El perdón, ¿cierto que perdonamos todo? Claro, es el amor de Jesucristo. Y como iglesia nos perdonamos todo. Pero no los de atrás, los de adelante, los del equipo de fulano, los del equipo de sultano. La unidad de la iglesia. Ahora el conocimiento de Dios. ¿A dónde nos está llevando el conocimiento equivocado del evangelio de Jesucristo? Estas cosas no se hablan por allí. ¿Cuánta gente no hay hablando todavía y mezclando la gracia con la ley, mezclando las obras con la fe? Uy, pero hermanito, tenga cuidado. Cuando usted escuche a un hermano que le está diciendo, uy, pero hermano, tenga cuidado con eso, porque es que usted no sabe que Dios es juicio, es castigador, y el Señor puede estar levantando un castigo contra usted por ese comportamiento que usted tiene. Cuando usted escucha a una persona hablar así, ¡huya! ¡Huya! Porque Dios no obra de esa manera con sus hijos. Palabras sí dicen en Apocalipsis: el padre que ama a su hijo le reprende, le castiga. Pero usted tiene que entender muchas cosas de esa palabra, tiene que ser revelada a su vida. Porque la revelación para usted no es la misma que a veces la revelación que tiene para conmigo en la crianza de mis hijos. Escuchen, la palabra rema es una palabra específica en un tiempo específico para una persona específica. Aquí lo que estamos hablando es una palabra doctrinal que usted debe que pedir al Espíritu Santo que se la revele. De lo contrario, saldrá de aquí y mañana ya se le olvidará. Los invito a que no seamos fluctuantes, como niños fluctuantes. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la fluctuación? La palabra dice que no seamos como las olas del mar, que van y vienen, van y vienen. Un día estamos, gloria a Dios, vamos a ver, nos hacemos de todo. El otro día, no estoy triste, ¿por qué? No, usted tiene que hermana de mi mamá. Y el otro día, bueno, ya hermana, pero tranquila, y vamos como pastor, y coge la boca de inflar y los infla, y llegan otra vez. Y cuando tienen el primer roce por ahí con otra persona, otra vez, mi hermano, ¿por qué no volvió? No, hermano, estoy muy ocupado, porque sacan el pretexto de que están ocupados. Pero la verdad es que tuvieron conflictos. Porque quiere que le diga una cosa, una persona ocupada busca más de Dios. Un testimonio, una persona ocupada busca más de Dios. Entonces, no dejamos de venir a la iglesia porque la unidad del Espíritu hemos tenido conflicto y no hemos sabido resolver. No hemos sabido perdonar. Porque aquí venimos a mirar cómo lo hace cada persona, mas no como Cristo vive en mí. Perdónenme. A veces termino la enseñanza y me dicen, pastor, me habló a mí. Yo no le estoy hablando a nadie. Es el Espíritu el que le habla a usted, no soy yo. Yo conozco la vida de ustedes.
Ustedes saben que no los pastoreo. No estoy dentro de sus casas sanándole la patica partida. No los pastoreo. Les enseño la palabra para que el pastor sea el Señor Jesucristo, porque es el mejor pastor. Dice el Señor en su palabra, que no llamen a nadie maestro, sino que yo soy el maestro. Tremendo eso. No me llamen maestro, el maestro es el Señor, el que les enseña es el Señor, el que los pastorea es el Señor. Por eso nosotros somos ese tipo de iglesia, una iglesia que hace madurar a las personas, para que cualquier viento, es que ustedes no me tienen 24 horas, y ningún pastor, mire, yo conozco un pastor en mi tierra, con mi familia, y por más que algún momento él va a tener que viajar y salir de vacaciones, no está. Y entonces la ovejita se le pudrió la patita, porque luego quién se la cura. Nosotros tenemos que aprender que nuestro pastor es el Señor y que Él es el que cura nuestra patita partida. Yo con esto no estoy sacando un pretexto porque no nos visiten, porque no vaya a veces, yo le por ustedes, y porque tengamos una persona que tiene casa por cárcel y no lo hayamos visitado frecuentemente. ¿Usted sabía eso? Tenemos un miembro de la iglesia que necesita visita. ¿Cuántas veces ha ido? No, yo oro por él. Ya, gloria a Dios. No hay que ir a visitarlo. No se me parece eso que toca el pastor. Bueno, gracias por esa voto de confianza. Gloria a Dios. Pero me interesa que ustedes se fortalezcan en la fe. En la fe. En creer que es el Señor Jesucristo el que lo hace por ustedes. Porque no quiero ser carga, dice el apóstol Pablo, ni tampoco sesgar el evangelio de Jesucristo para mi beneficio personal. Sino que quiero que ustedes, creyendo en la gracia, en la bondad de Dios, en la vida del Espíritu, ustedes se fortalezcan para que sea el Espíritu el que les dé vida y les sane la patica partida. Amén. Puede sonar como pretexto, pero les voy a decir algo. Así fui adoctrinado, en donde yo mismo me curaba la patica partida. Y es más, Dios es tan bueno que cuando tuve el accidente de inicio de año, nosotros mismos, mis hijas y yo, nos cuidábamos la patica partida. ¿Sí? No necesito la visita de mi líder para pararme, para restaurarme. Necesito la unidad del Espíritu para que me fortalezca. Él me fortalece, Él me dice una palabra y ya, por ese día quedé bien, el otro día. Pero cuando es el Espíritu Santo el que me llena con su palabra, fortalece mi vida de tal manera que me equipa hacia un crecimiento total y genuino. No dependa de lo que el hermano le visite, no dependa de que el líder le visite, porque el día que el líder, el hermano no le pueda visitar, ese día usted va a tener un conflicto del conocimiento de Dios. ¿Quiere que le diga algo? ¿Sabe quién visitaba a Jesucristo? A sus amigos. Eso sí suena mucho más fuerte. Él visitaba a sus amigos. Eso suena fuerte. O sea, si yo solo visito a mis amigos. No. Él enseñó a los discípulos, enseñó a la iglesia de que nuestra dependencia en la unidad del Espíritu debe de ser de Jesucristo el Señor y de su Espíritu. Nosotros debemos como cuerpo estar pendientes y atentos. Sí, claro que sí. Para orar, para socorrer, pero debemos de empezar a madurar. Y la madurez es fuerte. La próxima enseñanza vamos a hablar sobre la madurez del cristiano. Y eso nos va a meter en una dimensión en donde usted va a pensar y a creer lo que Dios dice y no le va a importar lo que a su alrededor pasa, porque eso es la madurez del cristiano. Vamos a ver. Debemos ser maduros, cristianos maduros. ¿Sabe por qué? Porque la madurez es la que hace que nosotros podamos ser edificados.
crecer. No le quiero adelantar esto, que forma parte de la enseñanza próxima, pero es así. Dios no puede obrar en una persona inmadura. El Espíritu Santo, cuando hay una persona inmadura, que no ha llegado a esa estatura de crecimiento, sino que un día es azul, otro día o va y viene en sus emociones, en su vida del Espíritu, el Espíritu Santo se queda quieto a ver cómo se columpia. Porque es un columpio. ¿Saben qué es un columpio? Claro, todos. Todos algún día montamos en el columpio en el palo de lado de la casa, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Mi papá me hizo un columpio, dolor. Y eso yo pasaba de lado a lado, eso volaba. Y mi papá estaba ahí viendo cómo volaba, a ver a qué hora le caía. Ese es el Espíritu Santo. Se queda ahí como columpia, para allá y para acá. Y dice, cuando pare, trabajo en él. Y si no para, me he encontrado personas adultas, llenas de inmadureces, y usted dice, uy, pero esta persona, ¿qué le pasa? Bueno, dele gracias a Dios, ore por ella, para que el Señor le dé esa revelación de poder no ser como un niño que se va a dejar de cualquier viento de doctrina. Yo lo digo de la siguiente manera: en el paradero cualquier bus le sirve. ¿Para dónde va? No sé. Cualquier bus le sirve. Una vez en una crisis emocional de un amigo me dijo, me encanta Transmilenio. Le dije yo, ¿qué pasó, Alberto? Dijo, no, tuve una crisis emocional. Y en lugar de quedarse en mi casa encerrado pensando en tonterías, fui y me monté en Transmilenio y recorrí toda la ciudad. Llegué a las 7 de la mañana y regresé a las 9 de la noche a mi casa. Y no me bajé de los buses. Y conocí toda la ciudad. Le dije, uy, qué plan sote. Yo también quiero conocer la ciudad así, no sentirme deprimido. ¿En serio? Pues sí fue un gran plan. Por lo menos no se quedó ahí echándose a morir. Y dijo, como proyecto hoy voy a conocer la ciudad de la convención. Cualquier bus le servía. Decía, yo me bajaba en cualquier estación y cualquiera me servía. Como no tenía que pagar, entonces para allá, para acá, y veía una cosa, veía otra, conoció allí, conoció allá. Y a lo que ya como que dijo, ahora sí ya sé dónde me tengo que bajar, entonces escogió de bajarse. Dios es bueno, ¿cierto? Y la madurez que debemos tener es algo así. Algún día decir, no, aquí me tengo que bajar. Viajamos mucho a Bogotá, ¿cierto? Y ya sabemos dónde nos bajamos. Unos se bajan en la Cali, otros en la Boyacá, otros se bajan en la Nissan, ¿sí? Otros se bajan en el Portal 80, ¿sí? Y de venida no nos sirve cualquiera, porque podemos terminar en Oaxaca o por ahí en Mosquera, ¿cierto que sí? Es hermoso el plan de Dios para nosotros. Cierre sus ojos. Y vamos a decirle al Señor que perdone muchas cosas en nuestra vida. Mira, el perdón del Señor ya nos lo dio. Escuche, ya el perdón nos lo dio. Ya fuimos perdonados, pero la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es muy justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ya fue fiel y justo y nos perdonó, pero necesitamos confesarnos para que seamos limpiados de toda maldad. Es decir, de que no se vuelva a repetir todo eso que a veces hacemos. Confesamos al Señor, perdónanos, porque a veces somos incrédulos, para que Él ayude nuestra incredulidad a borrar y a poner la palabra con la cual debemos movernos cada día. Mire, siempre tenga presente estos versículos clásicos, de los clásicos de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted vaya por un camino, cuando esté pasando por alguna necesidad o alguna circunstancia, y que usted sienta, ya no sé qué voy a hacer, diga, todo lo puedo en Cristo, que es el que me da las fuerzas. O diga, aunque ande en valle de sombra, no temeré, porque tú estarás conmigo. Para eso es la palabra, para que cuando tengas una dificultad o un problema, tú la invoques
¿Y quién es el que te recuerda la palabra? La palabra dice que es el Espíritu el que nos recuerda la palabra. Por eso la unidad del Espíritu es para recordarnos la palabra. Pero si tú no sabes lo que dice la palabra, al Espíritu Santo le va a quedar difícil recordarte. Gracias, Señor, por tu iglesia, una iglesia bendecida, poderosa. La iglesia de Jesucristo, la iglesia que crece, que madura. No es una iglesia estancada, es una iglesia fructífera, es una iglesia que se proyecta, es una iglesia misionera, apostólica, es una iglesia evangelista, profética, es una iglesia que enseña la verdad. Gracias, Padre, por cada persona, sus hogares. Yo los bendigo porque tú ya los bendeciste con toda bendición espiritual, pero yo ratifico esa bendición del Espíritu en la vida de ellos, en sus finanzas, en su salud, en la unidad familiar, en la unidad del Espíritu por el Espíritu Santo. Yo declaro una palabra de oídos y ojos abiertos en el Espíritu a cada persona que está aquí, a cada persona que nos escucha, a cada persona que se congrega en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque estamos siendo transformados, Señor. Gracias por la disponibilidad de nuestra vida para amarte y para servirte en el nombre de Jesús. Gracias, Padre.